Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Seguimos llegando a las regiones y construyendo de la mano de las comunidades y del campesinado las áreas de protección para la producción de alimentos APA. En esta oportunidad nos vimos en el Líbano, Tolima, con productores de 8 municipios del norte del departamento. Aquí les explicamos qué son las APA y cuál es su impacto en el campo. Desde que empecé a alzar mi voz, entendí que si no cambio yo, no va a haber un cambio veraz y no lo verán mis ojos. Áreas de protección alimentaria y de protección para la producción agrícola. Protección para los campesinos, protección para las campesinas. Que si el gobierno quiere proteger las áreas de producción agraria y agroalimentaria, aquí llegó el Comité Ambiental en Defensa de la Vida a decirle que seguiremos en esta lucha y que es de por vida. La tierra para quien la trabaja. Con la presencia de más de 250 personas de 8 municipios del norte del Tolima en el Líbano, se llevó a cabo la socialización de parte de la UPRA, el Ministerio de Agricultura y otras entidades de las áreas de protección para la producción de alimentos APA. El proceso lleva directamente la información a los campesinos. Marisol Coronado define lo que para ella quedó claro de las APAs. Cuando hablamos de las APAs pensamos en alimentación, obviamente en seguridad alimentaria, en permanencia en los territorios, en la pervivencia de la cultura campesina. Este testimonio lo refuerza el viceministro de Agricultura, José Luis Quiroga, al hablar del trabajo en la zona. La riqueza que tiene esta zona en actividades agropecuarias, históricamente desde los bisabuelos, abuelos y padres de las actuales familias campesinas se vienen desarrollando estas actividades, ha sido la fuente de sustento que les ha permitido desarrollar sus proyectos de vida y encuentran en esta apuesta una posibilidad real y efectiva de proteger su territorio, pero también que se pueda mejorar y optimizar las actividades agropecuarias. Priorizar esta región del departamento tiene una fundamentación que se puede encontrar en el derecho humano de la alimentación. Son altos e importantes los porcentajes de alimentos que se producen en los municipios del norte del Tolima. Estos 8 municipios cuentan con aproximadamente en aportes a la alimentación del departamento en volumen del 25%. Esto es aproximadamente 428.000 toneladas de alimentos al año. Básicamente el principal mercado al que aportan es a la ciudad de Bogotá, con el 51% aproximadamente. El 20% de los productos que salen de aquí de las actividades agrícolas y pecuarias se disponen en el departamento de Caldas y aproximadamente el 17% se dispone en la ciudad de Ibagué. Con este panorama, los campesinos explicaron lo que para ellos significan las APAs y por qué creen. Las APA es la importancia de nuestros territorios, donde el gobierno nacional nos está dando unas herramientas para que podamos seguir trabajando nuestras tierras para la producción de alimentos. Creemos porque Falan es un municipio netamente agrícola. Nosotros, el 83% de nuestro territorio es rural. APA es la posibilidad de integrar el territorio en torno a unas prácticas amigables con el medio ambiente que permitan la sostenibilidad de sus habitantes. La alcaldía del Líbano se expresó también una vez la socialización fue compartida con la comunidad. Lo importante de estos ejercicios es irse con pleno conocimiento de qué se trata la figura y poder desmentir pues todas estas cosas que no permiten avanzar en los territorios con estas apuestas tan importantes que protegen los suelos y protegen la vida del campesinado. Bien dicen que quien tiene la información tiene el poder, y en el sector agrario muchas veces la información busca afectar su desarrollo. Por eso el proceso de socialización se hace primordial para dar a conocer las áreas de protección para la producción de alimentos APA. Que nos capacite más, porque muchas personas, especialmente algo que hay en Falan, están desinformando a los campesinos. Les dicen que la APA les trae problemas y que toca sembrar lo que el gobierno diga. Le dicen a los campesinos si tiene cultivado aguacate, que tiene que tumbar aguacateras para sembrar arroz. Eso es mentira porque para nosotros no nos pueden impedir a producir alimentos, lo primero.
y cómo nos van a obligar a sembrar algo en nuestras tierras donde no se da. Así como en el norte del Tolima, el proceso de identificación de la zapa avanza en otras regiones del país. Se sigue socializando de la mano del campesino. Y en el trabajo conjunto con el campesinado venimos avanzando en poder declarar un área, una determinante del ordenamiento territorial que permita proteger la actividad agropecuaria. La zapa tienen un mensaje claro. Es importante que la comunidad en general, que el campesinado conozca de qué se tratan las áreas de producción para la protección de alimentos. Esto va a garantizar la vida en los territorios, la permanencia misma en los territorios de las comunidades campesinas. Y precisamente allí en Líbano, Tolima, también estamos en vivo, cubriendo y escuchando las voces del campesinado. Allí nos está acompañando Wilson Bonilla, nuestro periodista, acompañado de la directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, Dora Inés Rey. Wilson, Dora Inés, bienvenidos a este espacio. En efecto, Margarita y televidentes del Campo No Para de la UPRA, aquí estamos con la directora de la UPRA en el Líbano, Tolima. Bueno, directora, se hizo la presentación, la socialización de la APA aquí en el Tolima para 8 municipios. ¿Cómo le fue? ¿Qué podemos decirle a los televidentes? Bueno, Wilson, realmente fue una jornada muy satisfactoria en la medida en que estuvieron representantes de los 8 municipios del norte del Tolima. Tuvieron la oportunidad de escucharnos, tuvieron la oportunidad de hacer muchísimas preguntas para aclarar inquietudes, dudas. Seguramente todavía persisten algunas inquietudes y hubo una solicitud de hacer una jornada similar a esta en Líbano en cada uno de los municipios. Nos comprometimos a estar en cada municipio ampliando estas socializaciones, haciéndole conocer directamente a los campesinos sobre la iniciativa, cuáles son los beneficios y cuál es el proceso que sigue para la declaratoria de estas áreas de protección para la producción de alimentos. Tuvimos la oportunidad de aclarar que estamos en la fase de identificación, una fase que todavía no cierra, todavía nos encontramos en ese proceso de identificación de las áreas de protección para la producción de alimentos en el norte del Tolima y estamos cerrando esa fase que tenemos que socializar en territorio con las comunidades, con los municipios, con las instituciones locales para que después de esa fase entregamos nosotros como UPRA al Ministerio de Agricultura el documento técnico de soporte con todo el análisis, la cartografía asociada para que el Ministerio de Agricultura declare esta determinante tan importante para una región que tiene una vocación agropecuaria. Un ejercicio que hizo usted que fue muy llamativo fue que varios campesinos la abordaron y estuvieron hablando con usted, pero hubo un señor el cual se sentó como más de 20 minutos. ¿Qué era lo que tanto le contaba el campesino y cómo se puede hacer este ejercicio voz a voz? Sí, eso fue muy relevante de verdad porque pues las inquietudes que pudo manifestar, que la institucionalidad no ha estado presente, que están muy complacidos con que el Ministerio de Agricultura, con que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y otras entidades del sector agropecuario que estaban hoy presentes en el evento estuviéramos acá. El Banco Agrario, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, Agrosavia, en la medida en que la institucionalidad junta puede ofrecer este portafolio de servicios que tenemos y les estábamos contando individualmente que justamente las APA se convierten en un instrumento de focalización de la inversión, de priorización para los proyectos y para los beneficios que desde el sector agropecuario podemos traer a territorio, pero no solamente el sector agropecuario, sino que tenemos que preocuparnos no solamente por mejorar la producción de alimentos en el territorio, sino velar también porque haya valor agregado, porque haya procesos de transformación, una comercialización efectiva para que los alimentos lleguen a toda la población y para eso necesitamos vías terciarias, educación, salud, trabajo formal y eso era justamente lo que me estaba preguntando el campesino muy inquieto porque tienen una deficiencia muy grande de vías terciarias, porque tienen dificultad en sacar sus alimentos, porque
en la cadena, otros se quedan con la ganancia. Entonces son problemáticas que se presentan en muchos territorios del país, pero que este instrumento puede servir y potenciar esa producción de alimentos en el territorio, y es una de las finalidades. No solo proteger el suelo dentro del ordenamiento territorial, sino fortalecer y mejorar la producción de alimentos en estos municipios. Directora, finalmente esa invitación a todos los campesinos que tuvieron la oportunidad de escuchar, como aquí como en otras partes del país, para que cuenten uno a uno lo que significan las APA y así se vaya generalizando esta información con el fin de cumplir con este referente del Ministerio de Agricultura liderado por la UPRA. Bueno, las áreas de protección para la producción de alimentos buscan identificar los mejores suelos productivos por sus condiciones agrológicas, por sus características productivas, por su aptitud y vocación productiva, pero no solamente los mejores suelos, sino aquellos territorios en donde hoy se producen los alimentos. Y quien produce los alimentos hoy son los campesinos. Los campesinos producen más del 70% de la producción alimentaria y son los alimentos que todos consumimos. Entonces protegemos los mejores suelos, pero también protegemos donde están localizados los campesinos dentro de la frontera agrícola para fortalecer e identificar estas áreas y llegar con los bienes y servicios públicos rurales, con la oferta institucional del sector agropecuario y a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria convocar a otros sectores para mejorar la situación y condiciones de vida de nuestra población rural. No me quiero quedar con una pregunta que hizo un campesino y dice, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Después de la declaratoria viene una fase de implementación que tal vez es la más importante porque queremos transformaciones y queremos mejorar esa producción agropecuaria y ese desarrollo rural. Y esa es una fase en la que en cabeza del Ministerio de Agricultura se formula un plan de acción. Un plan de acción con compromisos concretos, recursos, metas que van a plantear cómo la oferta institucional del sector agropecuario más la oferta de otros sectores en el marco de ese Sistema Nacional de Reforma Agraria entran de la mano con el territorio, con las comunidades, a hacer sinergia de esfuerzos para que el desarrollo rural sea efectivo y para que todos trabajemos por la seguridad alimentaria en el país en el marco del derecho humano a la alimentación. Directora, gracias por estar en El Campo No Para. Margarita, siga usted allí. Muchas gracias por estar aquí en El Campo No Para desde el Líbano, Tolima. Antioquia es otro de los departamentos en los que también estamos socializando las áreas de protección para la producción de alimentos APA. Allí, Juancho Muñoz, diputado del Partido Verde, nos explica cómo ha sido este proceso y cómo ven las APA en el territorio. ¿Cuál es su percepción respecto al proceso de identificación de las áreas de protección para la producción de alimentos y por qué considera que ha generado polémica en el departamento de Antioquia? Este tema se ha generado un proceso de desinformación en Antioquia, sobre todo por parte de algunos actores políticos y actores económicos que han dicho a la ciudadanía que la figura de la resolución, que las zonas de protección por un lado están imponiendo una visión del desarrollo desde la centralidad de Bogotá, por otro lado impondrán qué cultiva y qué no cultivan los campesinos del suroeste y por el otro lado plantean que esto riñe con la autonomía territorial. Tres críticas que son mentirosas y falsas, no solo a la luz de la resolución que da vida a las zonas de protección, porque allí nada de esto aparece, sino también de cara a las posibles áreas de protección. Las zonas de protección de las que habla la resolución son solo el inicio de un proceso de estudio, de socialización y de concertación con las autoridades y actores locales para posteriormente sí hacer la declaración de las APA, de las áreas de protección. ¿Cuál es la situación actual del suroeste antioqueño respecto al desarrollo rural? Hay que entender que el suroeste antioqueño ha tenido una historia sobre todo de procesos campesinos, agrícolas, agroecológicos e incluso agroindustriales asociados al café, que ha dado vida a un desarrollo y a un bienestar de las comunidades, pero hoy
por las mismas dinámicas del sistema capitalista y de las formas de desarrollo que se empiezan a imponer en la sociedad, hay unas presiones de tipo inmobiliario, presiones de acaparamiento de tierras. Estas áreas de protección para la producción de alimentos entonces emergen como la posibilidad y la salvaguarda institucional para que los territorios se protejan ante estas presiones, pero no solo se protejan, sino que potencien sus alternativas productivas a partir de la misma producción de alimentos, es decir, que los campesinos, que las campesinas de estos municipios tengan condiciones dignas para trabajar la tierra, porque las áreas de protección no solo blindan el territorio de otras actividades económicas que sean depredadoras de la tierra, que afecten el recurso hídrico, etcétera, sino que también se convierten en la posibilidad de focalizar la oferta del gobierno nacional y de diferentes entidades de cooperación para que la producción campesina, agroecológica, agropecuaria e incluso agroindustrial pueda fortalecerse y pueda darse de manera digna y pueda ser de verdad una alternativa de desarrollo y bienestar que procure reproducir la vida al mismo tiempo que mantiene condiciones económicas dignas y favorables y de bienestar para todos y todas quienes habitan el territorio. ¿La minería tendrá cabida en las áreas de protección para la producción de alimentos? En la resolución de las áreas de protección que ya existe para el caso de La Guajira, no van a afectar derechos adquiridos, por ejemplo, de explotación minera en algunos territorios en donde ya hay explotación minera y son sujetos de áreas de protección. Allí no se afectarán estas zonas. Entonces, en casos como los de Titiribí, por ejemplo, en el suroeste y algunos otros municipios en donde ha habido tradicionalmente actividad minera como medio de producción y en donde allí hay licencias vigentes y hay actividad vigente, no serán afectadas porque los derechos adquiridos, dice explícitamente, por ejemplo, en el caso de La Guajira, en el artículo 5 de la resolución, y también dice en la resolución de las zonas de protección, no serán afectados estos derechos adquiridos. ¿Cuáles considera son las ventajas de las áreas de protección para la producción de alimentos para el desarrollo rural agropecuario en Colombia? Las APA potencian el agro de mínimamente dos maneras. Una, y es que al convertirse en determinantes del ordenamiento territorial, garantizan la protección del territorio en todo ejercicio que se haga en materia de desarrollo, en toda autorización que se dé para explotar o gestionar el territorio, debe estar contempladas estas áreas de protección para la producción de alimentos, indistintamente de quién gobierne el territorio. Es decir, nos salimos del espectro de la decisión del político de turno y blindamos los territorios para que cumplan la función de producir alimentos en el marco de un contexto que requiere garantizar el derecho humano a la alimentación cuando las tierras empiezan a escasear en todo el mundo. Pero por otro lado, se focalizan las inversiones no solo del gobierno nacional, que sí que llegarían con prioridad a estos territorios, sino también la posibilidad de gestionar ante organismos de cooperación en materia de producción de alimentos y en clave de ese derecho que además es universal a la alimentación. Meta, Casanare, sur de Bolívar y Valle del Cauca son algunos de los departamentos en donde se va a comenzar a identificar las áreas de protección para la producción de alimentos APA en este 2025. Estos territorios se suman a los otros departamentos en donde ya se venía adelantando la identificación, que son La Guajira, Antioquia, Córdoba, Santander, Tolima, Cundinamarca, Putumayo y Cauca. Son más de 100 municipios en donde el Ministerio de Agricultura y la UPRA está llevando a cabo el proceso de identificación de las APA de manera coordinada con las autoridades locales y socializando a la comunidad. Sopó es uno de los 11 municipios de Cundinamarca en donde el Ministerio de Agricultura y la UPRA están identificando las APA.
Esta vez hicimos más socializaciones, pero con énfasis en las veredas. Como parte del proceso de socialización y difusión de la identificación de las áreas de protección para la producción de alimentos APA, el Ministerio de Agricultura y la UPRA realizaron encuentros veredales con la comunidad rural de Sopó. En total son 4 encuentros en la zona rural del municipio en donde se van a reunir la comunidad de al menos 18 veredas. Este diálogo abierto con comunidad nos permite conocer las percepciones de ellos, saber cuáles son esos temores que tienen, pero también cuáles son esas fortalezas y cómo visualizan la proyección de implementación de las APAs en su territorio. Nos encontramos en el municipio de Sopó presentando a la comunidad y explicando aquellos conceptos que son bases para entender el proceso de identificación de APA, que corresponde al proceso técnico base para la declaratoria. Aquí revisamos diferentes conceptos entre el ordenamiento territorial, ordenamiento social de la propiedad, determinantes ambientales, frontera agrícola, entre otros. El proceso de las APA en la Sabana Centro inició en 2023 con la identificación de las zonas de protección para la producción de alimentos, que es el paso previo a la declaratoria de las áreas de protección para la producción de alimentos APA. En total son 11 municipios de la Sabana Centro en donde se adelanta este proceso, que son Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá y Tenjo. En Sopó, los asistentes resaltaron la explicación del proceso que realizó el Ministerio de Agricultura y la UPRA. Me pareció súper interesante porque no tenía conocimiento y la manera como lo explicaron me gustó muchísimo. Desde la base hasta tratar de hacer conciencia de lo que estamos haciendo realmente. El proceso de participación y comunicación de las APA se desarrolla paralelamente al proceso técnico entre el Ministerio de Agricultura y la UPRA. Nosotros para el tema de APAs hemos trabajado la línea de socialización o la línea de participación bajo 3 enfoques. Un enfoque que es el enfoque de coordinación, que implica hablar con las autoridades, tanto las locales de los territorios en los que llegamos, tanto las autoridades de gobernaciones, como esta articulación interinstitucional necesaria para que estos procesos sean mancomunados. Los otros enfoques son socialización para la apropiación, que tiene que ver con dar un contexto, información y avances a la comunidad. Y el último enfoque, que es difusión para la transparencia, que es la transmisión oportuna de la información por los canales oficiales tanto del Ministerio de Agricultura como de la UPRA. Llegamos al final de este espacio. Recuerde que para más información puede consultar nuestra página web www.upra.gov.co o nuestras redes sociales donde aparecemos como @upracolombia. Hasta pronto.